Hola, muy buenas a todos. Bueno, ahora que estamos solos, os voy a contar un poco los primeros síntomas, que bueno, si algunos habéis visto el vídeo de presentación del canal ya tenéis alguna idea, pero bueno, os los explico con más tranquilidad y al detalle. ¿Tomamos un café? Pues como os comentaba en el vídeo de presentación del canal, efectivamente el primer síntoma que tuve fue una inflamación de muñeca en un viaje. Me dirigía a Madrid para coger un vuelo y noté que tenía una inflamación en una muñeca, exactamente en la derecha. Como llevaba cosas en la maleta, me tomé un antiinflamatorio, un Enantium, creo recordar que fue en ese momento. Y nada, hice mi viaje perfectamente, estuve 2 semanas en Filipinas, volví aquí y en principio sin ningún problema. Pero un par de semanas más tarde me volvió. Ya estaba aquí y noté otra vez la muñeca como se me inflamaba, pero bueno, me tomé otro antiinflamatorio y en principio continué sin problemas. La tercera vez que me sucedió ya sí que me empecé a preocupar porque eran los mismos síntomas, era lo mismo, y en un chequeo en el médico le comenté: oiga, me está pasando esto, ¿qué puede ser? Porque no era normal, era la primera vez que me sucedía una cosa así. Y el médico me comentó que podía ser una mala postura. Como sabéis, yo trabajo de informático en una empresa, entonces estoy muchas horas con un teclado, un ratón, con una pantalla delante. Y me comentó que podía ser esa postura con el ratón, de tener la mano levantada durante muchas horas al día. Tenía que tener la mano en el ratón. Y me comentó que esa postura podía ser que me provocara una inflamación de vez en cuando. Así que bueno, estuve haciendo pruebas con ratones más finos, con ratones más pequeños, con ratones verticales. Pero igual, cada 2-3 semanas me repetía. Incluso cuando ya llevaba unas cuantas veces, noté que algunos días me dolía un hombro al levantarme. Y esto sí que empezó a ser un problema porque yo practico tiro olímpico, entonces me resultaba literalmente imposible ir al campo de tiro y sujetar un kilo y medio de pistola, levantarla con el brazo y aguantarla 5-10 segundos a media altura. Entonces le volví a comentar al médico: me está sucediendo esto, algunos días me levanto con dolor en un hombro, no puedo levantar el brazo, literalmente me duele muchísimo y ya no tiene sentido tanto antiinflamatorio. Los antiinflamatorios no son nada buenos, te pueden estropear cualquier parte del cuerpo, el estómago, los riñones, los pulmones, el corazón, así que tomarlos con mucha precaución. El médico insistía que esto era una mala postura durmiendo y que lo de la muñeca sería una mala postura con el ratón, pero la cosa se complicó cuando empezaron los tobillos. Ahí ya sí que me costaba mucho andar, me levantaba por las mañanas y necesitaba 15-20 minutos para que se calentaran las articulaciones. Tenía los tobillos inflamados, con lo cual me costaba ponerme las zapatillas, me costaba ponerme unas botas. Ir simplemente a andar al campo se convirtió literalmente en una odisea. Me costaba mucho ponerme las botas por la mañana, conducir porque tenía que tener una mala postura realmente en el acelerador del coche. Todo se empezaba a complicar realmente y con todo esto mi preocupación aumentaba y mucho. Todos estos síntomas no eran normales, yo no los había sentido nunca y me sentía un inútil completamente, no podía hacer nada. Afortunadamente para trabajar no tenía mucho impedimento porque bueno, aunque me molestaba un poco la muñeca, pero la postura es muy estática. Yo realmente, como trabajo de informático, estoy sentado con un teclado, un ratón y una pantalla, entonces no tengo que desplazarme mucho y simplemente con levantarme media hora antes por la mañana, calentar un poco las articulaciones tranquilamente, podía más o menos andar sin correr demasiado, llegar a la oficina, sentarme en mi puesto y estar todo el día trabajando sin muchos problemas. Todo lo que hacía alrededor en mi vida se complicaba. El tiro olímpico, el ciclismo, salir simplemente a andar. La bicicleta sí que fue muy complicado porque con la inflamación de las muñecas no podía apoyarme. Entonces recuerdo que
Iba probando con la de montaña, con la de carretera, no podía con ninguna de las dos. Intenté con la estática por lo menos para mantenerme un poco en forma y era realmente imposible simplemente el hecho de apoyarme en el manillar. Me dolían muchísimo las muñecas, recuerdo algunas noches subirme un rato, aunque fuera media hora, me ponía una almohada, 2 almohadas encima del manillar para no echar el peso hacia adelante y poder apoyarme relativamente recto. Muy complicado todo, medio con depresión porque me sentía realmente un inútil. Así que bueno, realmente hice un cambio de médico, solicité el cambio de médico de cabecera porque no tenía nada claro lo que me decía. Y el nuevo médico, la primera vez que fui, le comenté los síntomas, me mandó a un reumatólogo enseguida, me hizo los primeros análisis y efectivamente, positivo, artritis reumatoide, y ahí bueno, empezaron los tratamientos y todo eso. De todas formas, todo el tema de los tratamientos os lo cuento en el siguiente vídeo. Me puedes dejar por aquí en los comentarios tus primeros síntomas, cómo empezaste con la enfermedad, cómo lo llevaste en el trabajo y nos vamos conociendo. No olvides suscribirte al canal porque estaré un poco comentando ahí todos los días mis aficiones, cómo llevo el trabajo, cómo llevo los tratamientos en sí. Así que bueno, nos vemos por aquí. Un saludo.